Entonces vamos a ver algunos ejemplos, de algunos verbos específicos y ya después con la ayuda del libro vamos a ver otros verbos. También treinbar. Entonces, como su nombre lo indica, treinbar viene del verbo trenen. Trenen quiere decir separar. ¿Listo? El verbo trenen. Trener, yo separo algo. Entonces es un verbo separable. De los verbos separables, como su nombre indica, como ya ustedes lo dijeron, son verbos que separamos. ¿Ok? Entonces, son verbos que tienen un verbo base. ¿Listo? Un verbo base, conocemos. Y que además tienen un prefijo, como dijo Lisbeth, en alemán se llama Vorsilbe. Una sílaba que está antes de ese verbo base. ¿Listo? Una Vorsilbe. Al momento de ponerlo en una oración, esa Vorsilbe la mandamos al final de la oración. ¿Listo? Totalmente al final de la oración. Entonces, vamos a ver algunos verbos, primero que todo. ¿Cómo reconozco yo un verbo separable en una oración? ¿Listo? Esto para primero poder entender los textos. Si yo encuentro algo en un texto, ¿listo? ¿Cómo sé yo? Uy, este verbo es un verbo separable. Porque al final de la oración encuentro una preposición. ¿Ok? Y una preposición no ha perdido nada al final de una oración. No tiene ningún sentido que una preposición esté al final de una oración. Profe, Dime. qué pena. Su merced había mencionado lo que eran dos tipos de preposiciones, de lugar y de qué, De tiempo. y de tiempo. Uh-huh. Aún así esos dos no van como al final. No, no. Siempre una preposición va en medio de la oración. Ok, Porque lo que me ayuda es conectar la acción con el predicado. Eso me ayuda, las preposiciones me ayudan a eso. vale. ¿Listo? A conectar acción con complemento. Entonces, si la encontramos al final y después de esa preposición que encontramos es punto, ahí me tengo que detener yo un momentico y digo, pere. Entonces, ese verbo que yo encontré hace ratico tiene otro significado. Muestra a ver, entonces pongo esta preposición antes del verbo, a ver qué verbo se me forma. ¿Ok? Para que no me vayan a entender los verbos mal. ¿Por qué? Porque de esa forma se forman muchísimos verbos derivados que hay. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el verbo machen. ¿Listo? ¿Qué es el verbo machen? Was bedeutet machen? Hacer. Hacer. Se hago. Pero de ese verbo, si le agregamos una poasilbe, ¿ok? Se me transforma en otra cosa. Entonces aquí les voy a poner 4 ejemplos. Zumachen, aufmachen, ausmachen y anmachen. ¿Ok? Este verbo significa hacer. Y el resto no tiene nada que ver con hacer. Zumachen. ¿Qué significa zumachen? Zumachen significa cerrar la puerta o cerrar. Cerrar la puerta, la ventana, el portón, un pote, la olla. ¿Listo? Aufmachen es abrir. ¿Listo? La puerta, la ventana, un pote, una olla, una gaseosa. Ausmachen, apagar. El computador, la luz, el televisor, ¿listo? Todo lo que puedas apagar. Y anmachen es encender.
Lo mismo, todo lo que puedas entender. ¿Listo? Entonces, todos estos son verbos que tienen un verbo base que conocemos que se llama imagen. ¿Listo? Y tienen una foasilbe, que es una preposición. Eso es lo primero que tenemos que reconocer para poderlos usar. Si es un verbo separable o no es un verbo separable. Por ejemplo, el verbo aussteigen. ¿Será que es un verbo separable independientemente del significado? No veamos el significado. ¿Es un verbo separable o no? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Que sí. Iniciamos con una preposición y tenemos un verbo base que es steigen. Independientemente del significado. Después vemos el significado. Por ejemplo, el verbo verlernen. ¿Eso es un verbo separable o no es un verbo separable? No, no es separable. ¿Por qué? Porque ese ver no es una preposición. Bravísimo. ¿Listo? Es verdad que lernen es un verbo base, pero fer no es una preposición. ¿Listo? Por lo tanto, no es separado. Se queda ahí completico en la segunda posición. ¿Listo? La única foasilbe, ojo, la única foasilbe que no es preposición es ein. ¿Listo? No es una preposición, pero sí me da un verbo separable. El profe. Ah, ok. Profe, no te escuchamos. No te escuchamos, profe. No, aló. Y ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Por qué? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Qué sucedió? ¿Hasta dónde ibas a decir eso de eso que estás escribiendo? Ok. Ein es la única foasilbe que no es preposición, pero que sí me da verbo separable. ¿Listo? Por ejemplo, el verbo einschalten. O sea, lo que empiece por preposición y por ein es verbo separable, ¿sí? Separable, exactamente. Siempre y cuando tengamos un verbo base, ¿no? Porque si no hay verbo base no lo podemos separar, tenemos que dejarlo ahí pegado. Pero casi siempre se van a encontrar ustedes con verbos bases que tengan preposición adelante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir einschalten? Encender. ¿Listo? Entonces tomen anmachen como encender y einschalten como prender si quieren. Einschalten es más como de prender fuego o algo así, Nein. ¿no? Ah, Prender fuego es otro verbo ¿separable? separable que Pero en este caso este prende, porque yo también pensaba que era prender fuego, prender la estufa. ¿Este qué sería? einschalten, Yo, encender el computador, encender las cámaras, por ejemplo. Pero tiene la misma connotación de anmachen. ok, o sea, son dos palabras iguales, Exacto. Son sinónimos. básicamente. Son verbos sinónimos. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, borremos esta aquí. ¿Listo? Profe, pregunta. Dime. Siempre en las oraciones, siempre la preposición se separa del verbo base o hay ocasiones en las que no se separan. En una oración normal, sí. Siempre. Vale. Siempre. Vamos a ver la estructura. Que separarlo.
Entonces, por ejemplo, hagamos con el su imagen. Está haciendo mucho frío, ¿cierto? Entonces, estamos todos en salón de clases, está haciendo mucho frío. Entonces, Lisbeth le dice a Vivian, 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 coma, ich mache jetzt das Fenster zu. Punto. ¿Ok? Entonces Vivian empieza, ich mache jetzt das Fenster zu. Yo hago la ventana hacia. ¿Hacia? ¿Yo hago la ventana hacia? ¿Cómo así? No, pero ahí acabó la oración. Ah, su imagen, cerrar la ventana. ¿Listo? El verbo al final. ¿Listo? La FOA Silve la mandamos a totalmente. So, zum Beispiel, die Schüler machen ihre Kameras an. Punto. ¿Listo? Como los estudiantes encienden sus cámaras, por ejemplo. O y er schaltet seinen Computer immer aus. Punto. ¿Listo? Entonces, si einschalten es como anmachen, entonces ausschalten es como ausmachen, apagar. Y manteniendo estas preposiciones, entonces al final. Estos aquí. Ausschalten, anmachen. En el Ausschalten, repito la doble S Ujú, cuando lo escribo juntos, ¿sí? ujú. Aquí como aussteigen. Ok. Entonces, y Ah, ok. se pronuncia así. ¿Ok? Se pronuncia como las palabras compuestas. ¿Se acuerdan que les dije que se pronunciaban separaditas? Se pronuncia ausschalten. ¿Listo? Y pregunta, Aussteigen. Dime. no se conjugan, ¿Cómo porque así? ahí veo que está en tercera persona. Ah, conjugo el verbo base, Claro, normal, el como verbo. se conjuga siempre. Ujú, exactamente. Y la FOA sirve para el final. No tienes que modificarla en ningún modo. O sea, ahí me toca saber si el Schalten es regular o irregular. Exacto. ¿Listo? Porque es el verbo base, es ese verbo que tú ya conoces normalmente. ¿Listo? ¿Preguntas de estructura hasta acá? Muy bien. Ahora les hago yo una pregunta. Profe, Dime. yo tenía una pregunta. Es que se me cortó un poquito ahorita y no escuché muy bien. Cuando yo voy a decir, digamos, los estudiantes prenden las cámaras, Ujú. ¿sí? Yo también puedo decir de die Schule anmachen y a cámaras. Nein. O sea, siempre tengo que mandarlo al final. Sí. Dice la imagen y de cámaras an. Entonces, ok, ya, está bien, ya entendí. Dale. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Bueno, y ahora, ¿yo cómo hago para combinar verbos modales con verbos separables?
si tengo que utilizar verbos modales, ¿cómo hago? ¿Qué sucede ahí? Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me logra explicar? Pues, creo, Lo que crean, pienso. lo que crean. Voten lo que crean. Conjuga el verbo de la acción y la preposición al final de ese verbo. ¿Y el verbo modal dónde lo pongo? ¿Qué pasa con el verbo modal? Pues va al final, junto con la preposición, o cómo se mezclaría. Yo creo que es al revés. Dime, Yo Dali. creo que siempre el modal siempre va de segundas. Y el otro, el verbo separable, puede ir después del verbo modal, podría ir después o al final, yo creo, al final con su preposición. Eso De- es lo que, ich glaube. ok, sea good. ¿Listo? Entonces, dijiste dos cosas muy importantes, Dali. Entonces, primero, el verbo modal, el auxiliar, siempre va de segundas. ¿Listo? El auxiliar siempre va a despachar al verbo principal. ¿Listo? Aquí no es que, ay, yo soy el oficial, entonces el ganado no importa. No, el ganado desplaza al oficial. ¿Listo? En este caso el auxiliar, que sería el verbo modal, va a reemplazar, va a despachar, ¿listo? Va a mover de ahí al verbo principal. Muy bien. Pero Dali, acuérdate, no pueden haber dos verbos en posición 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con el verbo separable? ¿Se pondría unido al final? Brava. Eso es. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la regla? Que si yo utilizo verbos modales, yo pongo el verbo modal aquí, ¿cierto? Y mando el verbo que está en segunda posición al final. ¿Listo? Al final, final. Y como aquí ya está el aus, queda de nuevo pegado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este mismo ejemplo de la pobre Lisbeth que está ahí muerta de frío. Entonces, ella le dice, Vivian, coma, kannst du bitte das Fenster zumachen? Kannst du bitte das Fenster zumachen? Y ahí me queda el verbo pegado, ¿ya? Porque está al final, completo. ¿Listo? No se me vayan a confundir ni me vayan a poner, Vivian, kannst du bitte das Fenster machen zu? No. ¿Okay? Si el verbo está al final en infinitivo. ¿Y cómo es infinitivo? Así. O sea, cuando utilizamos los dos verbos, digamos que en este caso el magen no se conjuga. O sea, siempre va a estar como en su versión original. O hay casos donde pues uno no sabe, los alemanes son raros, que lo conjugan. Entonces, en la primera cosa, tienes razón, va a estar en su forma original. Si tenemos un verbo modal, el otro verbo va a estar en infinitivo, en su forma original, base. ¿Listo? No ha evolucionado todavía. Tienes razón, los alemanes son re raros y se inventan un montón de cosas. Y tienes razón, hay ocasiones en las que sí hay variaciones, pero son ocasiones demasiado Como concretas, como ya concretas específicas. y complicadas. ¿Listo? En una fase del idioma bastante complicado. ¿Listo? Por ahora y para lo base que necesitamos, siempre vamos a tener el verbo que está al final de la oración, va a estar en infinitivo. Cuando tengamos un verbo modal, el verbo principal en infinitivo.
su forma natural. Ich kann morgen Schokoladen machen. Kochen, backen. ¿No? ¿Listo? Ich will in diesem Jahr ein Lied schreiben. En infinitivo al final. Profe, entonces, ¿cómo se haría una pregunta sin utilizar verbo modal, solamente utilizando el verbo separable? ¿Cómo genero la pregunta? Digamos, en la que Lisbeth me dice como yo cerré la ventana. O cierro yo la ventana, ¿cómo se haría esa pregunta? ¿El su dónde lo pongo al final? Al final, exactamente. ¿Por qué? Porque me tienes que conjugar el verbo. Al tú tenerme que conjugar el verbo, me tienes que separar esa foasilbe de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría entonces esa pregunta que acabas de decir? Quedaría mache ich das Fenster zu. ¿Sí? ¿Listo? No sé por qué me repetiste das. Solamente un das, ¿cierto? Mache Sí, ich un das. das Fenster zu? Listo. Ok. Ok, siempre que tengamos que conjugar ese verbo, mandamos el foasilbe al final. Nos toca. Perfecto. Ok. Profe, una pregunta. Dime. ¿En algún momento se puede combinar un verbo modal con una preposición, digamos, auscan No, o no? Ah, ok. verbos modales son verbos modales. Son Vale, gracias. Profe, Dime. ¿hay alguna clave como para identificar el significado del verbo que resulta de esta combinación? Uf. Sí, pero no es fija. ¿Listo? No es 100% efectiva. Y es dependiendo del significado de la preposición. ¿Sí? Por ejemplo, siempre que yo tengo un an, me voy a referir a algo que se pone en marcha. ¿Listo? Por ejemplo, anmachen, encender. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un zu, es algo que cierra un ciclo, ¿ok? O que tiene un propósito hacia. Por ejemplo, zu machen cerrar, zu schließen quiere decir cerrar con candado. Gegen es contra. Entonces, ya dependiendo de la preposición, puedes tú pensar un poquito en lo que podría ser el significado, pero no es algo 100% seguro. ¿Listo? Porque a veces es totalmente otra cosa. ¿Sí? Pero llega un punto de conocer tantos que tú ya empiezas a relacionar. ¿Listo? Ok. ¿Listo? ¿Cómo vamos aquí? ¿Hasta ahí? Good. Muy bien, ahora pongámoslo en práctica. Vámonos para nuestro
Kurzbuch. ¿Listo? Por ejemplo, en esta frase, ich steige in dem Zug ein. Profe, no veo bien. Profe, se ve blanco. Un momento, si es que está, no sé qué sucede, se está cargando. Ah, ok. ¿Listo? Ich steige jetzt in die U-Bahn ein. Entonces tenemos este ein. Einsteigen es subirse al U-Bahn. ¿Listo? Entrar. Y ahora si yo digo aussteigen, ¿qué creen que sería? Salir, Salir. bajarse del UBA es autobús. Nein, U-Bahn, un U-Bahn es como el metro subterráneo. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, aussteigen, muy bien, Vivian, sería salir. ¿Listo? Bajarse del lugar. Y eso lo podemos aplicar para el avión, para el carro, para el bus, para la bicicleta. ¿Listo? Yo entro. Profe, uniendo cuáles, qué pena. Ya Mira, me ha costado este tema. ein con Ajá. steigen. Mira que tienes un ein al final que... ¿Y Sí. ese qué sentido tiene? Pues es un verbo separable con steigen. Einsteigen, entonces sería subirse al medio de transporte. Y aussteigen. Aus es siempre algo hacia afuera. Entonces, aus sería bajarse. Ah, ok, en este caso es entrar. Einsteigen, genau. Entrar o Ah, ok. subirse al medio de transporte. Subirse Gracias. al U-Bahn, pues. Y ahora vamos a ver algunos medios de transporte o algunos lugares donde podemos utilizar este vocabulario de medios de transporte. ¿Listo? Entonces, Bahnhof. ¿Qué es Bahnhof? Was ist das? Ein Bahnhof. Parece un aeropuerto. Es que no se ve bien. Es que sí, podría ampliarlo un poquito, por favor. Und Bahnhof. Yo lo veo más como una estación de Estación tren. de trenes. Estación de tren. Tren. Estación de trenes, Sí. estación de buses. ¿Listo? Muy bien. Der Bahn. Flughafen. ¿Qué será Flughafen? Ah, bien. Avioneta. Nein. Sí. Das ist Flugzeug. Aber Flughafen, Un jet. Un jet privado. un jet es un jet. Ah, mm, Flughafen ist der Ort. Welcher Ort ist Flughafen? Avión. Avión, un aeropuerto, avioneta. la pista, Aeropuerto. la pista de aterrizaje. Aeropuerto. Aeropuerto. Ok. ¿Listo? Flughafen. Avión es Flugzeug, una cosa para volar. Ein Flugzeug. Pero ein Flughafen es un aeropuerto. S-Bahn. Die S-Bahn. ¿Qué será? Tren, metro. La Tren. estación del metro subterráneo. Nein. Ojo, el metro subterráneo es U-Bahn. Ah, ok. S-Bahn es el metro
que está por encima de la tierra. Ah, ¿Listo? S-Bahn. Taxi. Esa es fácil. Taxi. ¿Qué será taxi? taxi. Taxi. Ah, das taxi. Ojo, das taxi. Ababus. SITP. Genau, der Bus. Zug. Der Zug. Was ist das? Ese es el tren bala, ¿no es? El tren. En general, tren. El tren. ¿Listo? El que va entre ciudades. Es ein Zug. Straßenbahn. Tranvía, Un tranvía. ¿Listo? Ein U-Bahn, pues ya sabemos entonces. Es el metro que va por debajo de la tierra. Continuamos. Flugzeug. Ahora sí. el avión. Avión. Genau. Y ojo, der Flughafen, aber das Flugzeug. ¿Listo? Der Flughafen, aber das Flugzeug. Toda palabra que tenga Zeug, eso es das. Es das Zeug. Palabra compuesta, Flug y Zeug. Gleis, das Gleis. ¿Qué será das Gleis? La vía del tren. La vía del tren. Der Bahnsteig. Una palabra que no utiliza nadie. Yo no sé por qué está en este libro. Esa palabra es del metro. el sitio donde tú te montas. Al metro, al bus, a lo que sea. ¿Listo? Der Bahnsteig. Cofa. Esa sí es fácil. Pero, profesor, no es la estación. No. La estación es Bahnhof. Der Bahnhof. Pero entonces esto básicamente es como ¿Como la parada? No la parada, sino cuando tú estás dentro de la estación de trenes. Sí. Ahí, ese pedacito de 1 metro por 1 metro donde tú tienes que entrar. ¿Listo? Donde vas a subirte al metro. De ese es el Bahnsteig. ¿Ok? Cofa. La maleta. La maleta. Pero ojo que es der Cofa, es el maleta. ¿Listo? El maleta de Jerry Mina que se comió el penalti contra Argentina. ¿Listo? Der Cofa. Tasche. Entonces, Maletín. Una El bolsa. bolso. Bolsa. bolsa. Die Bolsa, Tasche. una bolsa, die Tasche. Das Gepäck ist alles zusammen. Equipaje. Genau, todo junto. Y ahora sí lo que me habían dicho, Haltestelle. Die Haltestelle. Paradero. Ese sí es el paradero. ¿Listo? Entonces, esto de pronto será una Bushaltestelle. Un paradero de bus. Es que Taxi-Haltestelle. Paraderos de taxi. Hay paraderos de taxi. Ya. No sé, en cualquier lugar que se para el taxi. No, o sea, hay sitios donde los taxis se paran específicamente. Y ahí, por ejemplo, en un Flughafen hay Taxi-Haltestelle. Ah, ok. ¿Listo? Y Bus-Haltestelle, pues es por donde pasa el bus y ahí te recoge. ¿Listo? Pequeño dato, en Alemania, ¿listo? Nunca le vayan a sacar la mano a un bus, ¿no? Para eso están las Haltestelle. Toca ir hasta la Haltestelle porque si no el bus no para en ningún otro lado. ¿Listo? Muy bien. Iniciamos. Bueno, continuamos.
Listo. Entonces vamos a escuchar un audio. Wir hören jetzt ein Audio und dann antworten wir auf diese Fragen, was ist richtig. ¿Listo? Der Mann telefoniert mit seiner Tochter oder seiner Mutter. Okay? Bitte liest diese Aussagen und ich bereite den Audio vor. ¿Listo? Leemos el audio. Leemos las afirmaciones mientras yo preparo aquí el audio. Compartir. Profe, que tenga una pregunta. Dime, Vivian. ¿Cómo se lee el uban y esban? Ajá. ¿Así? Ya. Vale. Gracias. El audio no responde.